Lo que no te cuentan los telediarios. El Bernabéu, ese templo del fútbol, se convirtió en escenario de un choque político inesperado. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ha sido acusado de boicotear una manifestación pro-palestina que buscaba visibilidad en los alrededores del estadio. Y claro, el salseo ha estallado con fuerza. Bienvenidos a El Salseo de la Moncloa. Aquí te contamos lo que pasa detrás de las cámaras, lo que los medios maquillan y lo que los poderosos quieren esconder. Si estás cansado de escuchar lo mismo de siempre, quédate, porque lo que viene, arde. Dale like, suscríbete y activa la campanita, que aquí el teatro político nunca descansa. El caso es así. Asociaciones pro-palestinas habían solicitado aprovechar la expectación de un gran partido en el Bernabéu para visibilizar su protesta contra la guerra en Gaza. Pero, según denuncian los organizadores, Florentino Pérez habría presionado para impedir la manifestación en la zona más cercana al estadio, evitando que se mezclara fútbol y política. El argumento oficial: garantizar la seguridad de los asistentes y evitar altercados. El argumento oficioso: proteger la imagen del club y de su presidente. Las críticas no tardaron en llegar. Para los colectivos pro-palestinos, el veto es una forma de censura. Florentino Pérez quiere un Bernabéu libre de banderas, pero lleno de negocios. Y en redes sociales, la polémica explotó. ¿Es el estadio de todos los aficionados o es el feudo privado de Florentino donde decide qué voces se escuchan y cuáles no? Lo que está claro es que el asunto trasciende lo deportivo. Porque cuando Florentino Pérez mueve un dedo, no solo tiembla el fútbol, también la política. Y esta vez el terremoto ha salpicado directamente a Moncloa, a la izquierda y a todos los que intentan capitalizar la causa palestina. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. En la próxima parte veremos cómo reaccionaron los partidos políticos, qué dijeron los colectivos implicados y cómo esta jugada puede tensar la imagen pública de Florentino. ¿Tú qué opinas? ¿Es un gesto de seguridad o una censura con traje de lujo? Déjalo en comentarios. El movimiento de Florentino Pérez no solo encendió a los colectivos pro-palestinos, también desató un auténtico huracán político y mediático. En cuestión de horas, partidos de izquierda como Podemos y Sumar salieron a criticar lo ocurrido, acusando al presidente del Real Madrid de poner los negocios por encima de los derechos fundamentales y de utilizar el Bernabéu como un espacio blindado a la disidencia. Ione Belarra fue de las más contundentes. Aseguró que si el Bernabéu se llena con dinero público y apoyo institucional, no puede ser un búnker contra la libertad de expresión. Irene Montero fue más lejos todavía, vinculando el veto con lo que llama una política de silenciamiento sistemático contra Palestina en Europa. Mensajes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde el hashtag #FlorentinoCensura se coló en tendencias. Del otro lado, PP y Vox defendieron la decisión de Florentino. Argumentaron que el fútbol no puede convertirse en una plataforma para conflictos internacionales y que el Bernabéu debe ser un lugar de deporte, no de confrontación ideológica. Para ellos, el presidente del Real Madrid no hizo más que proteger a la afición y evitar incidentes en un partido de alto riesgo. En los platós de televisión, el debate era encendido. Tertulianos progresistas hablaban de censura descarada y de poder empresarial que se impone al derecho de manifestación. En cambio, las voces conservadoras defendían que los ultras y la violencia política no pueden mezclarse con el fútbol, y que Florentino actuó con sentido común. Mientras tanto, Florentino Pérez guardaba silencio. Ni un comunicado, ni una palabra. Y ese silencio, lejos de apagar el fuego, alimentó aún más la polémica. Porque ya se sabe, cuando alguien tan poderoso no habla, las interpretaciones vuelan. Y algunos lo ven como cálculo estratégico, otros como desprecio hacia las críticas. Sigue hasta el final que lo que viene, arde. En la próxima parte veremos cómo este escándalo impacta en la imagen internacional del Real Madrid, cómo afecta la relación del club con el gobierno y por qué Florentino, sin decir una sola palabra, ha vuelto a poner patas arriba la política española. ¿Tú qué opinas? ¿Florentino defiende el fútbol o protege sus propios intereses? Déjalo en comentarios. El eco del boicot no se quedó en España. Medios internacionales, desde periódicos deportivos hasta cabeceras políticas, recogieron la polémica. Y lo que para algunos era una anécdota local se transformó en un debate global sobre el papel de los grandes clubes de fútbol en conflictos internacionales. En Londres, París y Nueva York se publicaron titulares con la misma idea. El Real Madrid de Florentino Pérez silencia una protesta pro-palestina en su estadio. Y de repente, el club blanco, acostumbrado a aparecer en portadas por títulos y fichajes,
se veía señalado por censura política. Una mancha difícil de borrar en una institución que presume de ser apolítica y de todos. La situación fue aún más delicada porque coincidió con un momento de máxima sensibilidad internacional respecto a la guerra en Gaza. Asociaciones de derechos humanos aprovecharon el caso para denunciar que los grandes empresarios europeos callan las voces incómodas cuando afectan a sus negocios. Y en ese relato, Florentino se convirtió en el ejemplo perfecto de poder económico que impone silencio. El Real Madrid, en su intento de mantener la neutralidad, emitió un comunicado frío y técnico, hablando únicamente de razones de seguridad y del deber de garantizar la protección de los aficionados. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras en España el debate giraba en torno a política y poder, en el extranjero la noticia se resumía en una frase letal: Florentino Pérez censura a Palestina en el Bernabéu. A nivel reputacional, el golpe fue serio. El Real Madrid es una marca global, con millones de seguidores en Oriente Medio, y el mensaje que quedó flotando era claro: el club prefirió callar una protesta antes que permitir un gesto solidario con Palestina. Y esa percepción, justa o no, cala profundamente en un contexto donde la opinión pública está más politizada que nunca. El gobierno español, por su parte, se encontró en una posición incómoda. Por un lado, no podía enfrentarse directamente a Florentino Pérez, un hombre con influencia en la economía y en la política. Pero por otro, sectores de la izquierda exigían al Ejecutivo condenar lo ocurrido. Moncloa optó por el silencio, un silencio que sonó a complicidad. Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la próxima parte veremos cómo esta polémica se convierte en un arma electoral dentro de España, cómo partidos de izquierda y derecha la utilizan a su favor y porque el nombre de Florentino Pérez vuelve a aparecer en titulares políticos, no deportivos. ¿Tú qué opinas? ¿El fútbol debe ser neutral o Florentino se ha pasado de la raya? Déjalo en comentarios. El silencio de Florentino Pérez se convirtió en uno de los grandes temas del debate. Porque mientras las críticas crecían, el presidente del Real Madrid parecía mantenerse en su habitual pedestal de poder, como si nada pudiera alcanzarle. Y esa actitud, que para algunos refleja frialdad estratégica, para otros fue la confirmación de que Florentino no rinde cuentas a nadie, ni a los aficionados ni mucho menos a los políticos. En las televisiones internacionales, comentaristas deportivos se preguntaban cómo un club que presume de tener los valores del respeto y la grandeza podía quedar envuelto en un escándalo así. Incluso analistas financieros destacaron el riesgo para la imagen del Real Madrid en mercados clave como Oriente Medio, donde los aficionados esperan que los grandes equipos se posicionen, o al menos, permitan expresiones solidarias. En redes sociales, la campaña contra Florentino adquirió fuerza. Grupos activistas compartieron imágenes del Bernabéu con pancartas digitales editadas, mostrando mensajes como Palestina libre junto al logo del Real Madrid. El objetivo era evidente: demostrar que, aunque Pérez lograra frenar la protesta en el estadio, no podía frenar la indignación global que se multiplicaba en Internet. El contraste también llamaba la atención. Mientras otros clubes europeos, como el Celtic de Glasgow, permitían banderas palestinas en sus estadios, el Real Madrid aparecía como un espacio blindado al discurso político. Y esa comparación dejaba aún más en evidencia la decisión de Florentino, pintando al club como el ejemplo de cómo el poder económico se antepone al derecho a expresarse. Lo curioso es que, pese al escándalo, la base de seguidores madridistas se mostró dividida. Una parte defendía que el fútbol no es lugar para la política, mientras otros acusaban directamente a Florentino de hipócrita por permitir negocios multimillonarios con regímenes autoritarios y al mismo tiempo prohibir una protesta pacífica. Cuando un episodio que empieza en el mundo del fútbol acaba en el Congreso de los Diputados, es porque el salseo ya se ha convertido en pólvora política. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Florentino Pérez. El boicot a la manifestación pro-Palestina en el Bernabéu cruzó todas las líneas y terminó siendo utilizado por la oposición y por el propio gobierno como munición de guerra electoral. En el bloque de la izquierda, Podemos y Sumar convirtieron el caso en bandera. Irene Montero, Ione Belarra y hasta Yolanda Díaz cargaron contra Florentino y contra el silencio de Moncloa, acusando a Sánchez de mirar hacia otro lado por miedo a enfrentarse al presidente del Real Madrid. Sus discursos insistían en que cuando el dinero y el poder mandan, la libertad de expresión muere. Mensajes que calaban especialmente entre jóvenes y activistas, que ya veían en este escándalo la confirmación de que el gobierno prefiere proteger a los poderosos antes que defender causas sociales. El PSOE, en cambio, se encontró en una posición incómoda. No podía enfrentarse abiertamente a Florentino Pérez, cuyo club es un símbolo nacional y cuya influencia económica es incuestionable.
Pero tampoco podía permitirse aparecer como cómplice de la censura. El resultado fue el peor, un silencio ambiguo que la oposición convirtió en acusación directa. Cuando Florentino manda, Sánchez obedece, repetían desde el PP y Vox en cada intervención. El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, jugó la carta del equilibrio. Criticó el veto a la manifestación, pero sobre todo acusó al gobierno de sumisión al poder empresarial. Vox, en cambio, fue más agresivo. Florentino Pérez tiene más poder que el propio Sánchez, y eso demuestra que España no la gobierna Moncloa, sino los millonarios. Una frase que resonó en los telediarios y en las redes, alimentando la sensación de que el escándalo trascendía el deporte y tocaba de lleno la política nacional. En tertulias y debates, el caso era utilizado como ejemplo de la puerta giratoria invisible entre fútbol, dinero y política. Analistas señalaban que Florentino no es solo el presidente de un club, es un empresario con intereses multimillonarios en sectores estratégicos, con contactos en la banca, la construcción y las instituciones. Y que, si alguien como él decide silenciar una protesta, el gobierno poco puede, o quiere, hacer. La indignación ciudadana creció al conocerse que el dispositivo policial desplegado ese día en torno al Bernabéu costó miles de euros de dinero público. Para muchos, era la prueba definitiva de que el Estado no solo protegía al Real Madrid, sino que financiaba la censura con los impuestos de todos. El mensaje que circulaba en la calle era demoledor: Florentino manda, nosotros pagamos. Y en este ambiente, la relación entre Florentino y Moncloa se tensó hasta niveles nunca vistos. Porque aunque en público Sánchez callaba, en privado sabían que el daño estaba hecho. Un presidente acusado de complicidad con el poder empresarial en un momento en que se multiplica la indignación social por la guerra en Gaza. El peor de los escenarios para un gobierno que presume de progresista. Sigue hasta el final que lo que viene arde. En la última parte veremos cómo este episodio, lejos de apagarse, puede convertirse en un antes y un después en la relación de Florentino con la política, en el papel del Real Madrid como actor social y en la percepción de que el poder económico se ha impuesto al derecho a expresarse. El escándalo del Bernabéu no fue solo un capítulo más en la vida política y mediática española, fue un recordatorio brutal de cómo el poder económico, deportivo y político se entrelaza en nuestro país. Florentino Pérez, al impedir la manifestación pro-palestina en el entorno del estadio, no solo blindó un partido de fútbol, también envió un mensaje claro. En sus dominios, él decide qué voces se escuchan y cuáles se silencian. Ese gesto, que para unos fue un acto de responsabilidad y para otros una censura descarada, ha dejado una huella difícil de borrar. Porque más allá de la coyuntura puntual, el caso encarna el debate eterno sobre la libertad de expresión frente a los intereses de los poderosos. Y en este choque, la imagen de Florentino quedó asociada al de un empresario que, con un solo movimiento, puede desafiar incluso al gobierno de España. El Real Madrid, pese a sus comunicados neutros, no salió indemne. Su marca global se vio cuestionada en mercados sensibles y su aura de club universal, abierto y plural, se tiñó con el estigma de la censura. Los aficionados en Oriente Medio, millones de seguidores, se preguntaban si el club de sus amores se había alineado con la política del silencio. Y aunque los goles en el campo seguirán llegando, el debate sobre lo ocurrido en los alrededores del Bernabéu permanecerá como una mancha en la historia reciente. Para Pedro Sánchez y su gobierno, el episodio fue también un recordatorio incómodo. Cuando el poder económico golpea, Moncloa se queda paralizada. La incapacidad de reaccionar, el silencio estratégico, solo reforzó la idea de que Florentino Pérez tiene más influencia que muchos ministros juntos. Y esa percepción es venenosa, porque alimenta la narrativa de que en España los poderosos mandan y los políticos obedecen. Lo que está claro es que este episodio será recordado mucho tiempo. Porque no fue un partido más, ni una protesta más, fue la prueba de que en el corazón del poder, ya sea político o futbolístico, la lucha por la libertad de expresión siempre choca con los intereses de quienes controlan el escenario. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un simple gesto de seguridad o la demostración de que Florentino gobierna más que Moncloa? Déjalo en comentarios, porque lo que viene, arde. Y hasta aquí en el salseo de la Moncloa. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguimos destapando rumores, cotilleos y verdades incómodas que no verás en los telediarios. Porque en la política española, el teatro nunca descansa, y el salseo tampoco.